Bueno, ¿me permiten, por favor, compartir pantalla? Adelante, Yusuf, está habilitada la opción. Bien. Bueno, la pena en sí es un castigo que consiste en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada, tras un proceso de investigación mediante el cual aparece responsable de una infracción del derecho. Etimológicamente, esta proviene del latín poena, que significa castigo, tormento físico o sufrimiento. Esta figura es creada por el legislador de forma tanto escrita y estricta y en amparo del principio de legalidad, siendo el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente a un delito que se expresa como la restricción de derechos del responsable. Vamos a pasar a hablar sobre lo que es las clases de pena. Como nos tipifica el artículo 28 del Código Penal, estas se dividen en 4, que es la pena privativa de libertad, la pena restrictiva de libertad, la pena limitativa de derechos y la multa. Vamos a empezar hablando sobre la pena privativa de libertad. Esta es la sanción más común y drástica, ya que se impone al condenado o al imputado la obligación de permanecer dentro de un establecimiento penitenciario, por la cual pierde su libertad ambulatoria por un tiempo de duración variable. Como nos menciona el artículo 29 y nos habla sobre la duración de la pena privativa de libertad, puede ser tanto de temporal o de cadena perpetua. La temporal es de los 2 días hasta los 35 años. Como nos puede señalar, o como por ejemplo, el artículo 106, que es el homicidio simple, y el artículo 115, que si no me equivoco nos habla sobre el aborto consentido, en la cual nos presenta un mínimo y un máximo para la pena que se le pueda dar en el proceso. Y una cadena perpetua de forma absoluta e insustituible, como por ejemplo está el artículo 152, que es secuestro, en el último párrafo, donde nos dice en qué circunstancias se puede dar la cadena perpetua, o también puede ser el artículo 173, que nos habla sobre la violación sexual a menor de edad, que nos dice que si se da la violación sexual a menor de 14 años, ya estaría tipificado como cadena perpetua. Bien, el artículo 129A nos habla o nos menciona sobre la vigilancia electrónica. Pero, ¿qué entendemos sobre la vigilancia electrónica? ¿O qué es esta? Bien, esta surge debido a que desde hace varias décadas el Sistema Nacional Penitenciario, como sabemos, está sufriendo una crisis ocasionada por la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios. Sabemos que tenemos un tremendo hacinamiento en los penales, la falta de infraestructura, los recursos humanos, el presupuesto para cumplir con los fines que nos establece la Constitución. Y básicamente me estoy refiriendo a lo que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. La finalidad de la vigilancia electrónica personal es principalmente el optimizar la evaluación y utilización por parte de los jueces penales, sirviendo esta como una medida alternativa a la prisión preventiva con respecto a las personas procesadas, y también tener una pena sustitutoria a la prisión efectiva para las personas sentenciadas mediante la conversión de penas. Y aquellas a que se acogen a un beneficio penitenciario que viene a ser prácticamente un monitoreo a fin de garantizar la pena y la resocialización del interno. Como ya mencioné, la principal medida es descongestionar los penales y favorecer la reinserción del interno, por el cual se establece ciertos requisitos mediante el decreto legislativo
número 1322 y reglamento de esta. ¿Quiénes lo pueden solicitar o quiénes están aptos para poder solicitar este beneficio? Principalmente están los sentenciados o procesados por delitos sancionados por una pena no mayor de 8 años de prisión. Las personas mayores de 65 años, personas que tengan enfermedades graves, mujeres con hijos menores de 3 años, personas con discapacidad física permanente, gestantes y madres o padres que sean cabeza de familia con hijo menor de edad o con hijo o cónyuge con discapacidad permanente. Para que puedan solicitar esta, o las personas, perdón, que no puedan solicitar esta, son los reincidentes y los sentenciados por delitos graves, como puede ser corrupción, homicidio, secuestro, entre otros, ¿no? Bien, el segundo tipo es la pena restrictiva de libertad. Es la que, sin privar totalmente de la libertad, pone algún límite como el derecho de libre tránsito o permanencia en el territorio nacional o extranjero del imputado. Aquí también tenemos dos tipos, como es la expatriación, que se da tratándose de nacionales, y la expulsión del país, que se da tratándose de extranjeros. Ambos se aplican después de cumplida una pena privativa de libertad. La pena limitativa de derechos. Estos están considerados del artículo 31 al 40 del Código Penal. Esta sanción punitiva limita el ejercicio de ciertos derechos económicos, políticos, civiles, como el disfrute total del tiempo libre. Estas sanciones punitivas, como ya mencionaba, determinan o reducen los derechos económicos, políticos y civiles. Y estas penas no son mayores de 4 años, según la ley 2718-6. Aquí también nos presenta 3 clases de penas limitativas de derechos, que es la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres y la inhabilitación para poder realizar algo. Bien, el cuarto es la multa. Uy, ¿qué pasó? Bien. Bien. La última pena es la multa, que es esta pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa, y el importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado o del imputado, y se determina atendiendo a su patrimonio, que es el nivel de gasto que pueda tener esta persona, y demás signos exteriores a los bienes que pueda tener esta persona. Bien, eso es todo por mi parte. Más bien, muchísimas gracias por la atención prestada.